Así es, familia. Bueno, ya llegó, ya está aquí. Hemos llegado al segmento de la hora del cafezazo. No el cafecito, un cafezazo, sí. Ya no hay cabida para cosas chiquitas, sino para cosas grandes, porque solo nos merecemos cosas grandes en esta mañana de martes. Pero vamos a hablar hoy un tema muy importante, un tema muy cotidiano, por así decir, pero no sin antes entrar en contexto para invitar a Álvaro Rivas, a Karen Villalobos y por supuesto que ya acompañado por Samantha Molina, donde vamos a llevar a cabo el siguiente tema. Mientras los muchachos se acomodan, vamos a hablar sobre el uso excesivo de los videojuegos, tanto como en los niños como en los adultos, de qué manera nos afecta al cerebro, al desarrollo mental, entre otras cosas. Bueno, así es, y bueno, y especialmente en el día de los videojuegos, en el día de los gamers, que bueno, un buen tema, la verdad, porque mira, algo que pasa no solo con los niños, a veces nos hemos encapsulado que los niños son los que tienen la adicción a los videojuegos, y eso es totalmente falso. Todos, al igual que los celulares también. Sí, es que incluso todo lo que pueda generarte un entretenimiento puede ser adictivo. Exacto. Y en este caso los videojuegos, yo te voy a decir algo, suele pasar, y he conocido el caso de personas que han corrido sus trabajos por jugar todo el tiempo con sus celulares. Hay gente que lo hace para chatear, para llamar y cosas así, pero en cuanto a los videojuegos, ahí hay una delgada línea entre la afición por ello o el amor por los videojuegos y el ya perder tus cabales y decir, bueno, voy a jugar en mi... ¿Sabes? En mis horas laborales. Sí, o que te puedas comprometer, porque hay gente que tiene el tiempo libre para hacerlo, ok, pero hay gente que compromete cualquier cosa. Dejar de hacer lo que es prioridad. Muchas veces yo me siento una persona como que muy, ¿cómo podría decir? Como que muy privilegiada en ese aspecto, porque no soy muy fanático ni de las redes sociales ni los videojuegos, sino que lo uso como un medio de distracción. La fotografía solo. Podríamos decir que sí, pero, o sea, es algo que... No te llama la atención. Sí me llama la atención, pero es algo de que no me atrapa, no me ata, es algo como que ya se me va a pasar, o sea, ya... No es algo que me mantengo totalmente adictivo a ello. Que te cerras a eso y te quedas ahí. Me pasa en los videojuegos, me pasa en las redes sociales. Por eso que en las redes sociales a veces me agarran temporada en la semana a hacer 5, 3 TikTok. Ya después me pierdo 15 días y así. Si no van a hacer mi red social, ayer no posteé nada. Hoy son casi las, ¿qué hora? Las 10 de la mañana van a hacer y no he posteado nada, pero ya les caigo por ahí. Mi querido Yamu, pero yo a veces te hablo y estás jugando. ¡Hala! Es broma. Eso es cuando no te quiero escuchar. Yo sé. No, pero sí lo uso como cuando me siento estresado, enllavado, bloqueado. En tu celular no tienes ningún videojuego. ¿Cómo no? Sí tengo uno. ¿Cómo se llama? El que juegue. Call of Duty. Sí, el que se maneja. Y entonces, ¿cómo es que decís que no es adictivo? No, sino que lo uso. ¿Quién no anda en su celular un juego como medio de desestrés? Pero no sos adictivo a ese juego. No podría ser Claro, adictivo. es que adicto siento yo que se podría definir a esas personas que precisamente dejan de hacer lo importante por jugar. Exacto. En este caso sabemos que es entretenimiento, todos en algún momento hemos jugado, nos hemos sentido regiosas. Yo me acuerdo que yo a veces ni comía por estar jugando cuando estaba pequeña, Mario Bros. Y aquello de que te estás peleando con tus hermanos, que el que enciende primero tiene más derecho. Y era como un arreglo. Sí, el arreglo, el que tiene más, en mi caso no, por eso ayer me metía, exacto. No, como me levantaba temprano, como el que enciende primero el Nintendo, el televisor, es el que tiene más derecho y el que lleva como es el capitán del juego, es el que define las reglas. Entonces podría ser, pero tampoco es como adictivo porque no era como que dejaba de estudiar por estar jugando. Y hay personas también, sabemos que los videojuegos influyen tanto también el tipo de juego porque puedes adoptar patrones o la personalidad en conforme al juego. Hemos visto casos de niños tal vez que adoptan patrones de los videojuegos, que podría volverlos tal vez un poco más violentos o comportarse de manera de cosas que puedes hacer en un videojuego y sabes de que cuando estás en la vida real. Entonces, a ese tipo siento yo que ya cuando cruzas la línea de la adicción. Suele suceder también que personas creen que todavía están en el videojuego en la manera de que creen que los están siguiendo para matarlos.
con respecto a algunos videojuegos que son Sí. de ese formato, ¿verdad? O si no, hay Mira. otros que igual se meten en la película que creen que como en el juego, o sea, te atropella un carro, no, No. te va a pasar O nada. en no. Estados Mira. Unidos, por Mencionándola. ejemplo, que vemos los ataques muchos a las escuelas o Exacto. esas situaciones que son tan lamentables que a veces Cierto. cobran vida. Podría ser también muchos patrones de estas personas, son personas tal vez como poco de relacionarse, son como más de Socializarse. videojuegos, Sí. más de este tipo de cosas. No, creo Ahí- yo que deben de regular el tiempo. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, mi mamá nos ponía reglas y nos decía de que si queríamos jugar, mi mamá y mi papá, ¿verdad? Ajá, pero ¿cómo Ponía un reglas. adulto puede cambiar? Ya siendo un adulto Sí, ahí razonable, ¿cómo con fuerza de puede voluntad, desviciar? con responsabilidad. Mira, Mira, es algo complicado porque si desde niños están con el videojuego acá en mano, ya sea en celular o en la consola, por así decirlo, y desde niño y nunca sus padres lo educaron con regularle, ya sabes, llegan adultos, como decís vos, y todavía se creen que están niños y están metidos en ese videojuego y no salen de ese mundo. Entonces ahí la cultura familiar, podríamos decir, de que no les regularon en su tiempo y por eso es que actúan de esa forma. Parecen chistes, pero son anécdotas, esas situaciones que te presentan, que ves a veces en la pantalla, en la televisión, en las películas, que las esposas les están hablando a los esposos y están ingridos en los partidos de fútbol, que por eso a muchas mujeres no les gusta el fútbol, o caso contrario, se suman a ser aficionadas también de fútbol para estar viendo los partidos. Pero igual pasa con los videojuegos, tal vez están queriéndoles decir algo y ellos están ingridos en el videojuego. Pasa. Suele pasar. Pero bueno, ahorita tenemos ahí a nuestro camarógrafo acá, Sorgi, que nos va a dar su opinión respecto a la adicción de los videojuegos. ¿Qué tan adicto sos o fuiste a los videojuegos? Nosotros en la cuadra éramos un grupo de 7 chavalos, todos vecinos, y la mayoría pues eran conformados por 2 primos, 3 hermanos, y los demás éramos solo como hijos únicos, se puede decir. Nos reuníamos durante 9 años consecutivos, desde las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana Wow. a jugar videojuegos. Comenzamos con 264 que terminaron quemados, jugamos Mario Kart, después pasamos a GameCube, se quemaron 2 GameCube también. No, en serio, es chiste, pero la verdad así fue. Se quemaron los 2 GameCube, luego pasamos con un Wii y le metíamos los controles del GameCube para jugar Super Smash. Luego del Super Smash se quemó el Wii, aparte de eso los análogos de los controles terminaban fregados. No comíamos ninguno de nosotros para los fines de semana darlo a reparar a la hora de recreo, los que nos daban nuestros padres, para dar a reparar los controles. Es decir, infancia. No, literal, jugábamos en mi casa y mi mamá eran castigos porque desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, al fin y al cabo terminamos quemando el Wii y un Play 2 que comenzamos jugando FIFA, luego jugábamos Guitar Hero y terminábamos con Dios de la Guerra. Al fin y al cabo que ni uno se quedó con ningún Nintendo y ya pues esa ha sido la experiencia durante y el 9 recibo años. de luz, no me lo No quiero ni dormíamos, imaginar. no dormíamos ¿Y para durante clase? las madrugadas. Todos íbamos bien desvelados durante todo ese tiempo a clase. También Otros ese no otro iban y nos quedábamos. Pues la infancia, al fin y al cabo, son los recuerdos que nos quedan, pero sí se podría decir que es teníamos esa adicción por estar reunidos jugando videojuegos durante toda De la esa manera noche. también se socializaba prácticamente. 9 años consecutivos A la grande. jugando con los mismos vecinos, con ese grupo de 7 chavalos. Al fin y al cabo terminábamos de jugar a la edad aproximadamente de 15 años, 14 años. Y ya pues nuestros intereses personales se fue. Sus caminos se separaron. Y pues ya después cambiamos el Pero no videojuego hubo por otras ninguna- cosas que seguíamos haciendo juntos, pues. No pero quedó ningún, Luego le pasó la de ningún la de integrante Spider-Man. activo, adicto a eso, al videojuego. Todos se dividieron pues para crecer y todo, pero así no es. hubo uno que estuvo así como adicto a No, de videojuegos. hecho se podría decir que el único que quedó fue el Play 2. Aguantó sus 5 reparadas aproximadamente. No, sí, aguantó sus 5 reparadas aproximadamente hasta que ya nos dio más y ahí
cambiamos, como les digo, ya nuestra manera de entretenimiento. Estoy Pero cansado, tocaron un jefe, buen de decirle. punto también, que dice que algunos iban desvelados a clase. Eso suele pasar, dejas todas las energías en el videojuego y después no puedes rendir en el trabajo, en tus obligaciones, en las clases. Creo que debe ser también como regulado el horario. Pero Es que bueno, eso es que a sí, veces uno depende de los padres. desobedece, sí, Sí. tendés a Mira, desobedecer. dicen- De hecho, es una manera de castigo. A veces los papás lo ocupan de castigo. Hasta un mes sin los videos. No, sin el y videojuego. ahí según un estudio los científicos dicen que el 70% de personas enviciadas, personas adictas, estamos hablando de personas adictas al videojuego, terminan con trastornos mentales, estados Es que ese era el depresivos punto, y mira, cosas es de que ansiedad. cuando se utiliza, o bueno, está en los videojuegos, la parte que utiliza es la parte prefrontal. Y según como comentaba, pues, los estudios que se han hecho es que afecta a las personalidades de las personas en cuanto a estados de ánimo, ansiedad, la depresión, porque influyen demasiado. Ya escuchábamos el caso de él. O sea, se Hasta la empecinan tanto en alimentación los se involucra videojuegos. también porque dejan de comer. No, O sea, e total. incluso se han dado noticias de donde la mamá le esconde el enchufle del televisor o el videojuego y han habido hijos que matan a sus padres por eso. Sí, que Porque son le- adicciones que llevan a tanto. Pero bueno, tenemos nuestro otro camarógrafo, Javier, que nos va a comentar un poco acerca del tema. Sí, ya. Es un poco loca, ya sabes, graciosa. Porque, digamos, cuando tenía un Nintendo, loco, fíjate que, o sea, era tanto el rigio que, digamos, amanecía a veces hasta las 7 de la mañana, ya sabes. Yo ni sentía la hora, no sentís la hora, no sentís el tiempo. A veces no sentís ni hambre por estar jugando. Recuerdo que, pues, en mi anterior trabajo me valía, loco. O sea, no llegaba a trabajar así, ya sabes, y me reportaba como enfermo, así, de pura onda. Ahora todo tiene sentido. No, lo vendí porque, ya sabes, fue demasiado adictivo, se volvió eso para mí. Digamos, a veces pasaba más de 24 horas pegado, ya sabes, y fue... Javier, ¿y en qué momento vos rompiste esa línea que vos dijiste? No. Ese estilo de vida. Porque, digamos, o sea, fueron 3 veces, loco, que ya sabes, que faltaba el trabajo y toda onda, y fue como que... No, hombre, digo, esto me está consumiendo, No, esto pero me acá está han sido varias, pero sigamos. matando. No, o sea, yo te digo en mi anterior trabajo. No, pero fíjate que Ya tiene- sabes, tiene- no iba, del todo no iba y me valía onda. Me voy a quedar jugando Nintendo, decía, ya No, sabes. pero tienes razón lo que él dice en el sentido de que hay gente que ya da el Decidí paso de venderlo, decir- decidí venderlo Sí, porque, no, hombre, esto es demasiado. Es que ese es el punto, el punto de llegar y decir, ya Reconocer. necesito, exacto. Y mi fuerza de voluntad Sí, tiene que preguntas llevarme. Te tiene que preguntas vos llevarme- mismo qué me está pasando, ¿no? Sí, Llegas exacto. al punto, a la decisión, como dice Javier. Eso le estamos hablando vender desde el la punto de consola. los adultos o de los adolescentes ya que tienen un poco más de conciencia, pero hay que verlo en el caso de los niños. Porque es que pasa algo, hay muchos padres que lo que hacen desde pequeño es, le voy a dar el teléfono a este chavalo para que deje de molestar. Y de ahí se va cultivando como esa costumbre La y adicción. luego es muy difícil porque se convierte en lo que es la adicción y de ahí es muy difícil en ocasiones. He conocido también casos de personas que llevan a sus hijos a terapia porque han tenido incluso en enfermedades y cosas así, han llegado a tener hasta delirios al exponerse tanto tiempo al poder estar frente a una pantalla. Conozco el caso de un niño que tenía fiebre, empezó como a convulsionar y a delirar y él se creía que estaba en el videojuego, él hablaba cosas que estaban Sí, totalmente conocimos lejos el de la caso de ese realidad. niño aquí en Nicaragua que empezó a convulsionar por estar, jugó imagínate, demasiado hay casos. videojuegos. También está el Pero caso que es también la- gracioso, que se hizo meme de la muchacha que jugaba Free Fire, que no juega en Free Fire. Ah, bueno. No juega en Free Fire. Pues la verdad puede Ya ser ves, ya gracioso, ves. pero es crítico. Esos tipos de cosas son cosas... Son crisis, Exacto. les causa crisis mentales a las Sí, también personas. sabemos las afectaciones que te puede traer en la vista también, estar todo el día ahí. pegado de la pantalla. No, yo me recuerdo este juego que se volvió famoso en el 2016, si no mal recuerdo, de Pokémon, que andaba buscando Pokémon todos los Go. jóvenes con los celulares. O sea, yo vi una noticia que una persona entró a la casa de un Mira. desconocido para encontrar el No, y Pokémon. fallecieron personas porque los No, llevaba como qué- a qué abismos. caos, ¿no? Entonces, Ah, o como a sí. situaciones extremas y Porque la- estaban tan pendientes del celular que no miraban su... Mira. que fue lo que nos pasó a nosotros que nos íbamos a ir al abismo siguiendo El Google Maps. Pero mire, es que hay algo también, para ir cerrando, hay algo muy interesante también con lo que tiene que ver con los videojuegos. Al tiempo en el que estamos,
no podemos negar que es una situación que No, y que nosotros tenemos que prestar todos atención. pasamos por Todos un... Pero hemos jugado videojuegos, se ha llegado, podríamos decir, algunos en un caso de conciencia en el que, por ejemplo, antes lo hacían diabólico a los videojuegos. ¿no? Es cierto, Ponte el los diablo. papás, O sea, sí. así como con el que era tele, más el sano cajón del como, diablo y cosas como así. recrearte Sí. en otro tipo de actividades. Pero siempre, bueno, creo yo que siempre Creo con el yo- acompañamiento, con normas, con A se puede eso llegar voy, a... que esa fue nuestra generación y esta nueva generación no tiene eso, no está regulado por sus padres. Pero bueno, de esta manera vamos a finalizar este No está segmento. negociado. Sí, Yo no, no de la hora negocio del- con mi hijo. Vamos pero a tampoco finalizar lo de esta tenés manera. chiquito y lo criaste a la manera que a vos te